Queridas hermanas y queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor, la misericordia, bondad, la gracia de Dios nuestro Padre esté con nosotros, con todo su pueblo, con toda la humanidad. Que la comunión del Espíritu Santo, que nos trae tanta fe, tanta esperanza, bondad y amor, también esté en todos nosotros y nosotras, de manera abundante, y que ese fruto del Espíritu fluya desde nuestros corazones, en nuestro mundo, hacia nuestro prójimo, quien quiera que éste sea, especialmente los olvidados, los excluidos, los don nadie. Que el Señor nos bendiga. Amén. Lectura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 1 a 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos, la salvación es un don gratuito de Dios que nace de su generosidad, de su bondad, de su gracia. Hoy, en la lectura del Evangelio, hemos visto esta parábola de los obreros de la viña, que nos invita a descubrir a Dios, que está presente en la vida de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo. El profeta Isaías, en la lectura que tuvimos antes, nos ha enseñado la necesidad de la conversión, de volver a Dios, de descubrir su perdón y su misericordia. Es una llamada a salir al encuentro con Dios, a descubrir su voluntad más profunda, sabia y justa que nuestros pensamientos, que nuestras ideas.
porque sus pensamientos son más profundos. Sus pensamientos para nosotros son absolutamente maravillosos, llenos de vida, de paz, de esperanza, de amor y de su providencia. Sus criterios, sus pensamientos se realizan en nosotros en su plenitud. Y después en el Evangelio vemos que Jesús nos invita a descubrir la gracia, la generosidad de Dios. Gracia y generosidad por las cuales se entra en su reino. En esta parábola tan maravillosa del propietario de la viña, es él el que sale a buscar a los obreros. Y vemos que hace referencia al Señor Dios, al Señor bueno, a nuestro Dios bueno, al Señor Jesucristo, que no deja de llamarnos y dispone sus dones según su beneplácito. Los obreros han sido llamados y enviados a la viña en diferentes intervalos de tiempo, así como somos también llamados a recibir el Evangelio de Jesucristo, muchas y muchos de nosotros en diferentes etapas de la vida, según hemos sido convocados, llamados, invitados por el Evangelio a entrar y recibir el reino de Dios. Resulta que los últimos que son contratados sobre las 5 de la tarde, según el relato del Evangelio, que falta solo 1 hora para terminar la jornada y que ha convenido el señor de la viña en un denario, salario que era de un día de trabajo. Lo importante es que nadie se quede sin el trabajo. Y esos que han sido llamados a esa hora, aunque van en distintas horas, el pago es el don, el mismo para todos. Es evidente, claro, que cada uno de nosotros ha recibido la llamada a entrar en ese reino en diferentes intervalos. Es lo que nos muestra esta enseñanza. En un momento dado de nuestra existencia hemos recibido la llamada, la convocatoria a ir a la viña del Señor, sea a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 o a las 5 de la tarde. La enseñanza de la parábola es que no debe de quejarse nadie al ver que los últimos reciben el mismo don gratuito, bondadoso, generoso de parte del Señor de la viña, es decir, de Dios. Porque Él no da según el merecimiento y esquema humano a cada uno, sino según su gracia, su generosidad y su bondad para con todos. Hermanas y hermanos, esta parábola nos permite conocer lo desconcertante que es Dios para los pensamientos, los criterios y los conceptos humanos que tenemos, que a veces tenemos que desaprender y volver a aprender según la enseñanza de Jesucristo. Porque para Él, para Jesucristo, la bondad de Dios supera ampliamente todos los límites de nuestra justicia, de nuestro merecimiento, de nuestros criterios de la meritocracia. Su bondad, su generosidad, su gracia es infinita y no se ajusta nunca a la medida de los cálculos humanos. Vemos en la parábola que es importante no medir con nuestros propios criterios o esquemas morales, conceptuales, ni tampoco religiosos a Dios, ni tampoco medir con estos criterios el hacer de Dios. El mensaje de Jesús es claro. El Señor de la viña da a todos lo mismo, merezcan o no, según la productividad, desde las 6 de la mañana o desde las 5 de la tarde hasta las 6. Merezcan o no, según su productividad, el Señor de la viña, que según la parábola es Dios, da a todos lo mismo. Dios no agrava a nadie
sino que ofrece la salvación, el reino, a quienes, según nuestro juicio, no lo merecen. A Dios le importa cada ser humano, los excluidos, los olvidados, los don nadie, los últimos de la sociedad. Y aquí en el Evangelio tenemos un anuncio paradójico. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Con esto queda absolutamente roto siempre nuestro esquema de cálculos. De un plumazo en el Evangelio Jesús ha tirado por tierra, como hemos dicho hace un momento, todo atisbo de meritocracia humana. En el Evangelio de Jesucristo hay una lógica muy diferente a la lógica humana, porque nos invita a adentrarnos en algo completamente nuevo, a profundizar en la lógica del Señor y de su gracia, a fin de superar permanentemente muchas de nuestras teologías que no se corresponden con el don gratuito de Dios, con la bondad, con la gracia y con la generosidad de Dios, que tantas veces en nuestras teologías todavía nos movemos en esquemas legalistas, de quién merece o quién no merece más atención o más don de parte del Señor de la viña, es decir, de Dios. Es por lo tanto, un texto absolutamente maravilloso que nos señala la gracia de Dios como fundamento para entrar en su reino. Este es el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, que nos permite abrir nuestra mente y nuestro corazón para descubrir incesantemente su bondad en cada etapa de nuestra vida y en la etapa de la vida de los demás, de nuestro prójimo, y también para ver la bondad de Dios en la vida de los olvidados, de los últimos, de los que sufren la pobreza, la injusticia, la marginalidad, el abandono o los excluidos que están allí hasta las 5 de la tarde o las 5:30 por causa, muchas veces, de la injusticia humana o del olvido humano. Pero en este caso no son los olvidados de Dios. Los últimos serán los primeros los últimos. Nos coloca a todos, en definitiva, ante la bondad de Dios y la gracia de Dios que nos iguala a todos. Que la gracia del Señor esté con nosotros hoy y su bendición y el gozo de que el Señor no se atenga a nuestros criterios humanos, sino que su gracia desborde y llene el alma y el corazón en necesidad de cada hombre y mujer en el tiempo pasado y en nuestros días. Amén. Y todos, hermanos y hermanas, seguidores, discípulos, discípulas del Señor Jesucristo, mantengamos firme, sin fluctuar, la fe en Él, en el Mesías, en el ungido de Dios, y orando en el Espíritu de manera ferviente y esperando en la misericordia de Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha en nuestro tiempo, en nuestro siglo, sin caída, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, ahora y por siempre, siempre. Amén. Dios nos bendiga. Aleluya. Amén.